beneficiario de una beca o de un crédito beca, entonces demostrar digamos, el valor de la beca presentando la carta de la institución que otorga la beca. Entonces, ahora, 1.000 euros en Francia, hay muchísimos estudiantes que quisieran vivir con 1.000 euros en Francia, ¿sí? El salario mínimo en Francia son 1.200 euros. Y cuando uno es estudiante, tiene beneficios, ¿sí? Tiene derecho a subsidios. O sea que con 1.000 euros en Francia, perfecto, está muy bien, ¿sí? Luego depende obviamente pues, del tren de vida de cada uno, pero digamos, para un estudiante estándar, 1.000 euros es perfecto, incluso en París. Bueno, mira, Christian Robinson dice, ¿hay algún convenio entre Colombia y Francia para créditos, becas para universidades públicas del Ministerio de Defensa, como la École Polytechnique? Bueno, entonces en cuanto a las becas, bueno, primero nosotros tenemos en nuestra página web, de la misma manera que hablé de los catálogos de máster en inglés, de doctorado y todo esto, hay un catálogo sobre las becas. El catálogo se llama Campus Bourse. Usualmente son las mismas universidades o escuelas que brindan entonces estos programas de becas. Entonces, lo mejor es comunicarse con la escuela o la universidad para saber cuáles son las opciones posibles para entonces un estudiante extranjero. Nosotros cuando recibimos una convocatoria, una beca, la publicamos en nuestras redes sociales. Una razón más para seguir nuestra actualidad en las redes sociales, pero digamos que yo o sea, no estamos al tanto de todos los programas de becas que hay en todas las universidades o escuelas. Estamos al tanto de las que están en Campus Bourse, la mayor parte, y las que nos comunican directamente las escuelas. Entonces, te recomiendo comunicarte con la escuela para hacer una pregunta. Seguramente hay mecanismos de becas o de financiación interesante en Polytechnique. Jessica Rivera dice, ¿para todas las universidades en Francia es necesario pasar mis documentos por Campus France? Sí, como digo, nadie se escapa de Campus France si quiere estudiar en Francia, ¿sí? Campus France es un proceso obligatorio, ¿sí? O sea, uno se puede presentar al servicio de visas sin haber hecho el proceso con Campus France, pero seguramente le va a salir mal, ¿sí? Es un proceso obligatorio. Hay dos, digamos, tipos de públicos que no tienen que hacer el proceso Campus France. Si uno es menor de edad y va a tomar cursos de francés, en este caso, no hace el proceso Campus France. Y el otro extremo, porque realmente son los dos extremos, es cuando uno va a Francia para hacer un doctorado con una convención d'accueil, o sea, con un contrato o con un laboratorio o con una empresa para hacer sus investigaciones, ¿sí? Y no pide la visa de estudiante, sino una visa especial que se llama pasaporte talento investigador, que confiere también otros derechos, otros beneficios, que es una visa aparte y este trámite se hace directamente con el servicio de visas. Todos los demás que están en estos dos extremos tienen que hacer el proceso con Campus France. Juan Rodríguez pregunta, me encuentro actualmente aplicando a un Master of Science en Rennes Business School of Business. ¿El proceso de becas lo empiezo en este momento o cuando ya tenga la carta de aceptación? Eh, pero ¿a cuál beca? O sea, digamos que si es una beca con la escuela, entonces toca hacerlo de manera paralela, creo yo, a tu proceso de postulación. No sé qué haya dicho, digamos, la escuela de, o sea, School of Business de Rennes, pero me imagino que es un programa de beca con ellos. ¿O a qué beca te refieres? ¿O al de Colfuturo? O no sé, no me quedó claro la pregunta. Juan, si quieres, mándame más información en el chat y después vuelvo a tu pregunta. Esta ya la tenemos. Bueno, aquí Silvia está preguntando por oportunidades de posgrado específicamente en psicología. Entonces, no sé si quieras contarnos un poco sobre las áreas de estudio o si hay alguna Ok, restricción, algún proceso especial. no. Igual, si es para psicología, entonces seguramente la universidad te va a decir entonces que tendrás que hacer el proceso de postulación en línea, ¿sí? Este mismo proceso que va a abrir el 1 de noviembre y que va a cerrar para los estudiantes que aplican a máster el 5 de marzo, ¿sí? Durante este lapso de tiempo tendrás que crear tu cuenta en la plataforma que vas a utilizar para aplicar,
para postularte, vas a reportar ahí tus datos personales, tu perfil académico que has estudiado, vas a reportar también hasta los 7 programas para máster que te llaman la atención. Después, cuando terminemos y cuando hayas validado tu expediente, te vamos a citar para una entrevista pedagógica, y después tu expediente lo van a consultar las universidades a las cuales aplicaste. Y ellos te van a decir si sí, si no, pues seleccionan tu candidatura, y si tienes varias respuestas positivas, obviamente tendrás la libertad de decidir en cuál universidad quisieras ir a estudiar. Laura pregunta si hay posibilidades de optar por una visa de trabajo inmediatamente termine sus estudios. Bueno, entonces, hablando de trabajo, primero la visa de estudiante permite trabajar durante sus estudios, para que sepan, porque muchas veces es una pregunta que nos hace el público. Luego, el estudiante, entonces, cuando obtiene un diploma de nivel máster o algo equivalente, un diploma equivalente, tiene, digamos, 2 opciones. O durante sus estudios ha hecho una práctica y ha dado buenos resultados y entonces la empresa quiere contratarlo. Entonces, en este caso, le va a presentar un contrato de trabajo, y con ese documento podrá hacer, entonces, desde Francia, sin tener que regresar a Colombia, un proceso de cambio de título de séjour, o sea, que es el equivalente de cédula de extranjería, ¿sí? Y de hecho, por eso es muy importante el tema de las prácticas, porque es como meter un pie en el mundo laboral en Francia. Si al finalizar tu máster, entonces no tienes, digamos, oferta de trabajo, bueno, puedes solicitar un permiso temporal por 1 año para quedarte en Francia y buscar trabajo. Y cuando consigas un trabajo, podrás hacer este proceso, digamos, de renovación del título de séjour o del cambio de estatus desde Francia, presentando obviamente la promesa de empleo. Luis Fernando dice que tiene su familia, un niño pequeño y su esposa, y está considerando que si eso es considerado para una beca y cómo sería la educación para su hijo, cómo podría su niño estudiar. Bueno, entonces, dependerá esencialmente, creo yo, bueno, hay varios elementos de respuesta, pero me imagino que la preocupación es viajar, entonces, digamos, con tu familia, esposa y sobre todo hijo. Toca pensar, o sea, en tu esposa también, creo que es muy importante, para que ella entonces tenga también una actividad en Francia, porque no sé, puede, digamos, meterse en un programa de estudios, un máster o lo que sea. Si no habla el idioma, entonces pensar de pronto en tomar cursos de francés para así facilitar la integración en Francia, porque es algo fundamental, ¿sí? Muy importante para, digamos, el bienestar de tu familia o, digamos, de cada persona que viaje a Francia. Y luego en Francia la educación es obligatoria a partir de los 3 años ahora. Hace poco era hasta a partir de los 6, ahora es a partir de los 3 años, ¿sí? Entonces la educación es obligatoria en Francia, y en este caso, entonces es importante, digamos, una vez sepas dónde vayas a estudiar, identificar los colegios que quedan cerca, porque en Francia, digamos, hay un sistema que es muy diferente a lo que hay en Colombia. Es que si tú vives, por ejemplo, a 4 cuadras de un colegio, pues tienes que matricular a tu hijo allá, ¿sí? Toca pensar que realmente el sistema es muy diferente. Es muy normal estudiar en el sector público en Francia. La mayor parte, y no tengo el porcentaje, pero la mayor parte de los niños estudian en el sector público en Francia, y para evitar los problemas de transportes, entonces como es público, o sea, no hay diferencia entre los docentes que tienen todos el mismo perfil, entonces uno mete a su hijo en el colegio que queda, digamos, cerca, se llama la carte scolaire, el sistema. Voy a responder la pregunta de Juan. Juan se refería a la beca de Colfutur. Entonces, yo respondo ahí, sí, tienes que hacer en paralelo los 2 procesos, aplicar a la universidad y a Colfutur, o no tienes que tener la carta de admisión. Natalia Álvarez dice, si quiero aplicar a un curso de francés y luego hacer un posgrado, ¿es el mismo proceso o son 2 trámites aparte? No. Entonces, en este caso, y de hecho es lo que muchísimos estudiantes colombianos hacen,
o van a Francia primero para aprender el idioma o para perfeccionar el idioma. Como lo dije, nosotros recomendamos aprender, empezar a aprender el idioma acá desde Colombia para así achicar, digamos, los plazos para alcanzar el requisito lingüístico. Entonces, de la misma manera, si tú aplicas a cursos de francés desde Colombia, vas a hacer el proceso con Campus France. El documento clave en este caso es la carta de aceptación del centro de idioma o centro universitario o centro privado. Hay varias opciones. Ingresas a nuestra página web, en el rubro áreas de estudio vas a ver la primera opción que sale es cursos de francés en Francia y ahí encontrarás unos enlaces para identificar los centros de idiomas y te explicamos cómo es el proceso. Y luego viajas a Francia con tu visa de estudiante para tus cursos de francés y la visa de estudiante se puede renovar desde Francia. No hay necesidad de regresar a Colombia y volver a hacer el proceso. Entonces, significa que desde Francia podrás hacer el proceso de postulación a máster o a doctorado, otra formación que quieras, sin tener que regresar a Colombia. Lo importante es, igual será tener la carta de aceptación de la universidad para poder hacer el proceso de renovación del título de séjour desde Francia. Laura Cristina dice, si estoy aplicando a una universidad privada para Master of Science al momento de pasar por el proceso de visa, ¿debo pagar algún fee a Campus France? Es universidad privada. Sí, sí, sí. Que uno vaya a estudiar en una universidad pública o privada, tiene que hacer el proceso completo. Eso no cambia absolutamente nada, ¿sí? Es el mismo proceso. Que uno vaya a hacer pregrado, Master of Science, doctorado, cursos de francés, menos para los dos extremos que ya he mencionado, sino toca hacer el proceso Campus France. Eliana Gil dice que ¿en dónde puede obtener información de las becas del gobierno francés? Bueno, entonces, beca del gobierno francés. Entonces, en nuestra página web, en el rubro Estudiar en Francia, hay uno que se llama Financiación, Matrículas y Becas. Ahí encontrarás el famoso catálogo Campus Bourse, donde publican universidades sus ofertas de becas y también otros enlaces, y entre los cuales, por ejemplo, la beca Eiffel, como la torre, ¿sí? Que es el programa bandera de las becas del gobierno francés. Para nivel máster, el estudiante recibe al mes, si no estoy mal, 1.050 euros, lo que está muy bien. El tiquete aéreo está también pagado por el gobierno. Para doctorado son 1.400 euros. Y obviamente esta beca aplica para la totalidad del ciclo, o sea, 2 años de máster o 3 años de doctorado. Laura nos envía otra pregunta y dice, una vez teniendo el título de máster, ¿puedo optar por la residencia en Francia? Bueno, para solicitar la residencia toca cumplir con, o sea, hay varias opciones. Hay estudiantes extranjeros que después de unos 5 años, entonces, pudieron justificar, digamos, su estadía en Francia, que después de haber estudiado, han vivido en Francia, trabajado, han pagado sus impuestos. Puede dar risa, pero es algo importante en Francia. Pagar sus impuestos significa que uno es un buen ciudadano y que participa, digamos, en el esfuerzo general. Entonces, después de no me acuerdo cuántos años, pero se puede hacer la solicitud. Otra opción es, pues si estás casada con un francés o si uno está casado con una francesa, también es también una posibilidad para solicitar la residencia. Eso es después de 4 o 5 años de casado. Pero bueno, obviamente esto es un escenario, no, pero toca pensar que si vivir en Francia después de, si no estoy mal, 5 o 6 años de residencia, uno puede solicitar, digamos, una residencia permanente en Francia. Nos están preguntando por la convalidación de títulos, entonces, ¿qué nos puedes contar un poco de la homologación de títulos de pregrado de Colombia en Francia y de los que vuelven de Francia a Colombia con su título de Francia? Ok, entonces, convalidación, ok.
Entonces, cuando un estudiante entonces, colombiano viaja a Francia y obtiene un título, antes de regresar a Colombia, tiene que hacer un proceso con la prefectura, es solicitar la apostilla del diploma para luego poder hacer el proceso acá con el Ministerio de Educación. ¿Sí? Entonces, es un proceso que se demora, o sea, creo que el Ministerio tenía el objetivo de achicar un poco los plazos, ¿no? Pero si no estoy mal, ahora estamos en unos 4 meses, ¿no? Para obtener el título homologado. ¿Sí? Luego, si tú quieres ir a Francia y homologar en Francia tu título colombiano, eso, digamos, responde un poco a la misma lógica. Hay un organismo en Francia que se llama ENIC-NARIC, que es un servicio de France Education International, que se encarga de, digamos, analizar tu expediente, tu diploma, ver a qué corresponde en Francia, y esto te permite luego, entonces, más fácilmente poder, entonces, digamos, tener más opciones de trabajo. Pero luego, si vas a Francia primero para estudiar, el título que obtengas ahí en Francia te va a abrir muchas puertas para trabajar. Me están preguntando por los fees que tienen que pagar a Campus France. ¿A qué hay que pagar? Ujú. No, que hablando, había escuchado el FISC, que es el servicio de los impuestos que controla a la Es gente. Bueno, problema de ya. pronunciación de la presentadora. No, es que hablando de impuestos, pensaba entonces en el FISC, ok, es FISC, ok. Entonces, depende de tu situación. Hay varias tarifas, pero que oscilan para este año 2020 entre 310,000 pesos y 470, pero no es más. Luego es posible que haya un aumento el otro año, pero si hay un aumento no será tampoco tan, digamos, tan fuerte, unos 20,000 pesos máximo, creo yo. Pero digamos que la tarifa normal son 410,000 pesos actualmente. Aquí hay una pregunta muy interesante de Valentina, nunca se me ha ocurrido, Pierre-Marie. Y dice, para A ver. presentarme a un programa me piden mi diploma y varios papeles. ¿Es mejor realizar la traducción de estos papeles al inglés o directamente a francés? Eh, pues toca preguntar digamos, a la responsable del programa si quieren, o sea, si ellos necesitan traducciones a inglés o francés, no sé, porque si tú aplicas a un programa en inglés, puede ser que sea más pertinente hacer la traducción en inglés, no sé. Toca hacer la pregunta a la escuela o a la universidad, porque obviamente tienen la libertad de definir los requisitos de postulación. Entonces, puede cambiar de pronto. Haz la pregunta a la universidad. Perfecto. Bueno, les he estado copiando durante la charla de Pierre-Marie el contacto de Campus France, el correo electrónico de Campus France, a donde pueden mandar sus inquietudes, bogotá@campusfrance.org. Por favor, pueden seguir la comunicación allí con Pierre-Marie. No tenemos más preguntas en el chat, entonces quiero agradecerles su participación, invitarlos el próximo martes al próximo panel de los gobiernos, y aquí te voy a hacer el último comentario que manda Jair Andrés, y dice, en la opinión de Pierre-Marie, ¿qué tan viable ve la posibilidad de permanecer después de los estudios en Francia? ¿Qué entiendes por permanecer? No, hago esto, bueno, como una broma, pero no, hay muchos estudiantes, como lo dije, y de hecho es un eje importante de la nueva estrategia Bienvenue en France, la posibilidad que brinda ahora el Estado francés a los estudiantes extranjeros para que se queden en Francia para adquirir una experiencia profesional, ¿sí? Y de hecho nosotros pues no esperamos la estrategia Bienvenue en France para pensar que eh, toca pensar su proyecto de manera global, o sea que el diploma es una cosa, pero lo que realmente más nos interesa es, digamos, más allá del diploma, la experiencia laboral, porque de esto se tratará cuando estén de regreso a Colombia. Muchas veces cuando uno busca trabajo se fija y dice, no, necesitamos una persona con 2, 3 años de experiencia, pero ¿quién le va a dar esta posibilidad de adquirir esta experiencia? En Francia hay un sistema ahora que permite fácilmente quedarse en Francia para buscar trabajo, y de hecho hay gente que se queda en Francia 5, 10, 20, toda su vida en Francia. Eso sí pasa.
Y hay otros que se devuelven después no sé, he estado en Francia unos 2, 3 años y que se regresan acá y se devuelven con el título y con su experiencia laboral. Y como en Colombia actualmente hay muchas empresas francesas, de hecho nunca hubo tantas empresas francesas como hoy, hay seguramente también puertas que se podrían abrir para ustedes después de haber estudiado en Francia con una experiencia laboral. Y la Pero invitación es, la vida no es tampoco una línea recta. A veces, entonces, uno se desvía un poco, regresa, hay un sentido prohibido o doble. O sea, hay cosas que obviamente son más difíciles de hablar, pero existe la posibilidad. bueno, y ya digamos que con esto la invitación es que sigan las redes sociales de Campus France, las redes sociales de Colfuturo, que creo que ya todos lo hacen, y permanezcan en comunicación tanto con nosotros como con Pierre-Marie y con su equipo. Nuevamente, muchas gracias a todos. Esperamos que esta primera sesión haya sido de su interés y utilidad y esperamos mantener el contacto con ustedes. Pierre-Marie, muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, Joana. Bueno, una feliz noche a todos y se cuidan.